Hermanos, buenos días. Todos seamos bienvenidos a la enseñanza, a la instrucción de la palabra de nuestro Dios, a esta escuela de formación cristiana. Por lo tanto, hermanos, alabemos a nuestro Dios con este cántico. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de un nuevo día. Que también, Señor, tu palabra nos dé frescura, nos dé fuerza y confianza, porque sabemos que tu palabra siempre será una bendición para tu pueblo. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos, le damos lugar a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro hermano anciano de iglesia, Samuel Mejía. Hermanos, buenos días. Vamos a orar. Bendito Padre, agradecemos, Señor, que ahora nos permites abrir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estudiarla, y queremos suplicarte, Señor, que nos permitas, sobre todo, ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Agradecemos que nos des esta oportunidad de llegar hasta nuestros hermanos por este medio, por los cuales te pido también, Señor, que tú les bendigas, les permitas que este estudio sea de beneficio para sus vidas. Te lo suplicamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, pues vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana, y vemos nosotros que en el centro, hermanos, del cristianismo se hallan dos elementos que son muy significativos para nosotros. En el centro de este cristianismo se encuentra una cruz y se encuentra una tumba. Pero algo que es para nosotros de mayor relevancia, hermanos, es que tanto esa cruz como esa tumba se encuentran vacías. No hay nadie en esa cruz, no hay nadie tampoco en esa tumba. Y a través del tiempo, hermanos, se ha hablado mucho acerca de precisamente esa tumba que quedó vacía, porque se había manifestado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho que muchos de los escritores, muchos de los historiadores lo consideran realmente como un mito, lo consideran como algo que fue inventado precisamente por sus propios seguidores. Y la pregunta para nosotros, hermanos, para el hombre moderno es: si nosotros, si ellos, si el hombre moderno, si los científicos de la actualidad creen en la resurrección de Jesucristo. A través de la historia, hermanos, se ha hablado mucho acerca de ello. Hay una historia por ahí acerca de un filósofo que fue contemporáneo con Jesús, un filósofo helenista,
Este filósofo, hermanos, se llamaba Apolonio de Tiana, y se decía que viajaba por todos lados haciendo milagros, enseñando sobre diversos temas. Uno de ellos era precisamente la resurrección y la vida perdurable del alma. Como era griego, él tenía la idea de que el cuerpo era malo, la carne era mala, y estaba encerrando al alma, que era buena. Entonces cuando moría la gente, el cuerpo se destruía totalmente y el alma quedaba totalmente libre, en opción muchas veces de poder reencarnar en otro ser. Pudiera ser una persona, pudiera ser un animal, o podía seguir viviendo esa alma de una manera libre. Apolonio de Tiana mencionaba esto precisamente, y decía que cuando él muriera iba a entrar a las mansiones celestiales. Su biógrafo se llamaba Filóstrato, y él decía que cuando murió Apolonio, dice que se le abrieron las puertas de lo que era la diosa Dictina, la diosa que recibía a todos los muertos, las almas, también las almas de los fallecidos, en un lugar celestial. Entonces se abrían las puertas, entraba el alma, se cerraban las puertas y había coros de doncellas que le decían: apresúrate, deja la tierra, ven a tu morada eterna, entra, sí, apresúrate. El historiador Eusebio nos decía que por esta situación en la que creían los griegos, se tenía a Apolonio como un ser totalmente celestial, un ser milagroso. Muchos autores nos dicen que un historiador moderno decía: oye, pues esto no puede ser cierto, esto es una historia, es mitología nada más. Como hecho histórico no lo podemos nosotros tomar, así es que es una fábula. Y hermanos, en la época, vamos a decir unos años después de que Jesús venció a la muerte, si recordamos nosotros, el partido de los saduceos no creía en la resurrección. Entonces ellos también se dedicaban a decir que esto había sido una mentira, una falsedad, un engaño, porque no hay resurrección de muertos. ¿Cómo lo tomaría ahora el hombre moderno? Hay teólogos modernos y teólogos, hermanos, que aún ellos están convencidos de que la resurrección de Jesús no pudo haber sido un hecho histórico. Uno de ellos, quizá el que más nos habla de esto, es un teólogo alemán, Rudolf Bultmann. Bultmann nos decía que en la historia, si se hablara de la resurrección de un hombre, no podía haber sido un hecho histórico. No existía. Que únicamente la resurrección de Jesús se da en lo que es el querigma, es decir, en la proclamación de la palabra. Y mencionaba que para el cristianismo únicamente Jesús pudo haber resucitado por medio de la predicación. Es decir, si yo te predico que Jesús resucitó, hasta ahí queda. Es como un hecho que yo te estoy contando, pero es un hecho que no es histórico de ninguna manera. Por eso él decía, solamente predicando a Jesús es como conocemos nosotros la resurrección, pero hasta ahí se queda. Te voy a hablar de la resurrección de Jesús como un cuento, como una historia, y nada más. Y eso es un teólogo moderno. Sin embargo, hermanos, Pablo nos habla en la primera carta de Corintios, capítulo 15, de hecho todo el capítulo 15 nos habla precisamente de la resurrección de los muertos, y en ella, en esta carta, inserta precisamente la resurrección de Jesús. Es un hecho que es de suma importancia y
y de gran validez para nuestra fe cristiana. Nos dice aquí Pablo, capítulo 15, vamos a empezar con unos versículos. En el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir que hay personas que nos menciona aquí Pablo, que dan esa fe, dan esa certeza de que Jesús resucitó. Hermanos, si nosotros no creyésemos que Jesús haya resucitado, Pablo también nos dice en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si ustedes no creen en la resurrección de Cristo, pues entonces ¿en qué han creído, hermanos? ¿En qué creemos? Podemos decir con toda seguridad entonces que aquel que estuvo en la cruz fue un impostor, fue un mentiroso, fue un engañador. Pero hermanos, Dios nos da esa fe y nos da esa certeza de que nuestro Señor Jesucristo vive, de que Él resucitó. Nosotros sabemos en nuestro corazón, sabemos en nuestra inteligencia y sabemos en nuestro ser total de que Jesús venció a la muerte, y por eso es que aquella tumba está vacía, por eso es que aquella cruz también está sola, y por eso nosotros proclamamos que la resurrección de Cristo fue real y fue un hecho histórico. Sin embargo, hermanos, como decíamos, en los primeros siglos la resurrección de Jesús causó revuelo, incluso causó escándalo, y era prohibido que se hablara precisamente de Jesús, porque decían lo van a tomar como a su Dios. De por sí ya lo toman a Él como un mártir, ahora lo toman como un Dios que ha resucitado, y el único Dios que existía en este tiempo era el emperador romano, y por tanto, hermanos, había la prohibición de que se hablara de la resurrección y más de que se hablara de Cristo. Hubo grandes persecuciones en las que no se podía hablar de Jesús, y por eso, hermanos, es que, como lo vemos también en el libro de Apocalipsis, que estudiaremos posteriormente, se tenían que cifrar, como lo hacemos ahora, mensajes para identificarse entre quienes eran cristianos y quienes no lo eran, para evitar precisamente que se fueran detenidos o fueran muertos por causa de la creencia de la resurrección en Jesús. Recordemos algunos de los que se nos han mencionado en la historia, que cuando detenían a unos cristianos que iban a reunirse con otros, se les tenía que decir a los romanos, cuando les preguntaban a dónde van: voy a la casa de mi hermano el mayor para que nos lean su testamento. Murió, pero en su testamento está vivo. Y lo que querían decir es: voy a reunirme con mis hermanos cristianos porque vamos a leer las Escrituras, vamos a leer acerca de nuestro hermano mayor que era Jesús, su testamento, lo que Él nos legó, lo que Él nos dejó. Y por eso nos dirigimos hacia allá. Era una forma cifrada en la que ellos se podían identificar. Y con esto, hermanos, daban muestra también de que creían en la resurrección de Jesús. Durante este tiempo, hermanos, ha habido
símbolos, ha habido señales para que el cristiano pueda identificarse y se identifique también con estos símbolos, con esta forma de expresión. Vamos a hablar de dos de ellas, hermanos. Una de ellas viene en nuestra Biblia, es una forma en la que se expresaban los hebreos también dentro de su literatura. Y los hebreos, el pueblo judío, conocía muy bien lo que era un acróstico. ¿Qué es un acróstico, hermanos? Es una forma de expresión, una forma literaria en la que nosotros podemos escribir pensamientos, escribir ideas, empezando con la primera letra de la palabra que nosotros queremos expresar. El acróstico era bien conocido entre el pueblo de Israel. Tenemos, por ejemplo, quizá de los más conocidos es el Salmo 119. Para la traducción es difícil, hermanos, escribirlo literalmente porque perdería su significado. Pero si vamos al Salmo 119, vamos a encontrar ahí, hermanos, que cada uno de los elementos que tiene inicia con la primera letra de lo que era el alfabeto hebreo, el alefbeto o el alefbet. Y nos dice, hermanos, en el Salmo 119, si empezamos a leer, empieza con la primera letra del alfabeto, que es el alfabeto, que es el alef. Más adelante viene bet, luego gimel, dalet, hasta terminar con todo el alfabeto hebreo. Por la traducción no es posible escribirlo así, pero ellos tenían este acróstico, esta forma de expresarse. Hay otros salmos también que nos hablan acerca de ellos, como son el 25 y el 34, que tienen 22 letras, cada uno de ellos, que representan las 22 letras del alfabeto hebreo. Y entonces el acróstico, hermanos, era una forma también en que ellos se comunicaban. Hay un acróstico que quiero leerles, en las que se inicia con una letra y va diciendo un poema. Ustedes van a identificar qué palabra es la que estamos formando hacia abajo, ¿sí? Generalmente se escribe de arriba hacia abajo, iniciando con la primera letra, ¿sí?, del acróstico. Primera letra J. Jesús, que en la cruz su sangre dio. Siguiente, el dolor y el desdén por mí sufrió. Sentenciado fue por la turba cruel, ultrajado bebió la amarga hiel, socórreme y hazme siempre fiel. ¿Qué palabra fue la que formamos? Manden sus respuestas. No, Jesús. Jesús fue la palabra que formamos en este acróstico. Y hermanos, para identificarse, como decíamos en esta época, ellos utilizaban, aparte del acróstico, utilizaban un símbolo que muchos de nosotros conocemos. La imagen que tenemos nosotros, hermanos, muy conocida por todos, es la imagen de un pescado, de un pez. Y en griego, hermanos, vamos a pasarlo directamente para que lo entendamos un poquito mejor. No vamos a escribir las letras griegas, sino que vamos a hacerlo en nuestro propio alfabeto. Y la palabra es ictus. Ictus. Se escribe una I, lo que para nosotros sería una H, que en el griego es una sola letra, también CH, luego TH, una U y al final una S, ictus. Era un símbolo que los antiguos cristianos llevaban, o que incluso a veces lo escribían de manera, vamos a decir, clandestina, en algunos de los elementos de su hogar, en los platos. A veces lo ponían en la arena,
y para identificarse daban esta imagen, la imagen del pez, la imagen del pececito que conocemos nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra ictus, el pescado? La I quiere decir Jesús o Jesús, que significa Jesús. La CH es con la letra que empieza la palabra Christus, Cristo para nosotros. Entonces tenemos la I, Jesús, CH, Christos, Christus, y luego viene TH, que quiere decir Teu. Si recordamos nosotros, Teos es Dios en griego. Luego viene la U, que es Huios, que significa hijo. Entonces tenemos la I, CH, TH, U y al final Soter, que quiere decir Salvador. Entonces, si unimos todas las palabras, nos dice Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Lo entendemos también nosotros, arreglándolo un poco, Jesucristo, Salvador, Hijo de Dios. Y eso es lo que quiere decir esta palabra, ictus. Nosotros hemos visto, de hecho, el símbolo. Hay algunos carros que en la parte de atrás tienen esta figurita, esta imagen del pececito. Aquí debemos tener cuidado, hermanos, porque nos estamos identificando precisamente con lo que significa ese pez. Nos dice nuestro hermano Omar que a veces ese pez se convierte en tiburón porque manejamos de una manera terrible. Y una hermana nos decía, manejar es de cristianos. Entonces, que ese pez, hermanos, no se nos convierta en ese tiburón agresivo que es en las calles una vez que regresemos a manejar. Pues, hermanos, nosotros nos identificamos realmente con este pez, con este mensaje, y por ese medio nosotros también proclamamos, y lo proclamamos porque nosotros estamos confiados, estamos seguros. Esa es nuestra esperanza, de que podamos decir libremente, con toda la confianza que nos da la fe que tenemos en Él, de que Jesús ha resucitado. Nuestra fe no es vana, sino por el contrario, nuestra fe es viva, y hemos creído no en un impostor, sino hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído que Él ha vencido la tumba y que Él tiene poder para vencer todas las situaciones. Por eso nosotros confiamos en su resurrección, confiamos en que Él está con nosotros. Oremos. Bendito Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, que nos permitas hacer estos estudios. Queremos suplicarte, Señor, que sean de provecho, sean de ayuda para nuestros hermanos, y que sobre todo nos permitas, Padre bendito, poder aplicarlos en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos en todo, Señor. Permítenos salir ilesos, Señor, de esta situación conforme a tu misericordia. Y, Padre bendito, permítenos prontamente reunirnos en este lugar. Te lo agradecemos. Te damos muchas gracias en el nombre de aquel que venció la muerte, de aquel que venció la tumba, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Gracias.